Buenas noches, mi nombre es José Bagué y estoy aquí para dar una charla sobre Orígenes de Alejandría. El formato de este discurso va a ser aproximadamente 30 minutos y de ahí la segunda parte va a ser tomar preguntas. Antes de comenzar, mientras yo voy a hablar sobre tres citas bíblicas para que lo tengan en mente mientras yo hablo de Orígenes, porque tienen mucho que ver sobre Orígenes. Y voy a citar primero el Evangelio de Lucas 24, capítulo 24, verso 27. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en toda la escritura. La segunda cita. Voy a citar el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46 al verso 47. Si creyeras a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Y finalmente, Mateo, capítulo 1, verso 1, que comienza el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué cité esos tres? Porque de eso que se trata Orígenes, es buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento da testimonio a Cristo. ¿Okay? Y también no talcarse, por estas tres citas destruyen por completo el marcionismo, que hablaba de que el Antiguo Testamento no sirve de nada y es otro Dios y no tiene nada que ver. Las mismas palabras de Cristo destruye esa herejía e ideología de porquería, en mi opinión. Pues vamos a comenzar. Orígenes de Alejandría, también conocido como Orígenes Adamantios, como Adamantium, como de los cómics de Marvel, casi. Fue uno de los primeros y más importantes eruditos cristianos. Es recordado por su extraordinaria erudición. A él se le atribuye la autoría de cientos de obras sobre teología, crítica textual y interpretación bíblica. Entre las obras más importantes de Orígenes se encuentran la Extapla de Principios y Contra Caelesum. Orígenes es un padre de la iglesia. Cuando Orígenes era joven, él intentó buscar el martirio con su padre, pero su madre le impidió entregarse a las autoridades. Pero cuando tenía 18 años, Orígenes se convirtió en catequista en la escuela catequética de Alejandría. Imagínate eso, a los 18 años. ¿Qué hacen los muchachos de 18 años hoy en día? También afirma que era discípulo del gran filósofo Amonio Sacas, y él frecuentaba la obra de Platón y de otros autores en el platonismo y también de los estoicos. Orígenes tenía una alta estima por lo escrito de Filón, un filósofo judío del principio del primer siglo, que influyó fuertemente sobre su método exético y su pensamiento. Orígenes se definió inicialmente a sí mismo como un filósofo independiente y estaba reviviendo el papel que había sido prominente en el cristianismo años atrás. Él entró en un conflicto con Demetrio, obispo de Alejandría, en el año 231, después de que su amigo, el obispo de Cesarea, lo ordenara como presbítero en un viaje hacia Atenas a través de Palestina. Demetrio condenó a Orígenes por insubordinación y lo acusó de haberse castrado él mismo y de haber enseñado que incluso Satanás finalmente alcanzaría la salvación, una acusación que Orígenes negó vehementemente. Y para clarificar, Orígenes nunca menciona nada acerca de haberse castrado en ninguno de sus escritos sobrevivientes
y en su exégesis de este versículo, en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, escrito cerca del final de la vida, condenó energéticamente cualquier interpretación literal de Mateo 19, verso 12, afirmando que solo un tonto interpretaría el pasaje como una defensa de la castración literal. Desde el comienzo del siglo XX, hay muchos estudios que han cuestionado la historicidad de la autocastración de Orígenes y muchos lo consideran como una fabricación total, que básicamente fue una calumnia. Eusebio informa que como resultado de las condenas de Demetrio, Orígenes decidió no regresar a Alejandría y en su lugar se estableció en Cesarea. Los obispos palestinos declararon a Orígenes como el principal teólogo de Cesarea. Orígenes fundó la escuela cristiana de Cesarea, donde enseñó lógica, cosmología, historia natural y teología, y fue considerado por las iglesias de Palestina y Arabia como la máxima autoridad en todo asunto de teología. Orígenes estudió con filósofos no cristianos en su ciudad natal, Alejandría, Egipto, para comprender mejor sus argumentos. Esto motivó una de sus obras más importantes, de principios, sobre los primeros principios. Se cree que es la primera obra completa de teología sistemática del cristianismo. Aquí Orígenes no solo presenta un enfoque estructurado de las creencias cristianas, sino que lo hace a través de la filosofía griega contemporánea. Su tratado sobre los principios expuso sistemáticamente la teología cristiana y se convirtió en la base de escritos teológicos posteriores. Para Orígenes, la expresión principio se debía aplicar no solo a los principios teológicos que desarrolla en su obra, sino también a los principios filosóficos. Dentro de los principios que propone son la Trinidad, las escrituras dotadas de razón y el mundo. Lo compuso cuando era joven, entre el año 220 al 230, aun cuando vivía en Alejandría. En esta obra, Orígenes discute el logos. El logos es el principio creativo racional que impregna el universo. El logos actúa sobre todos los seres humanos a través de su capacidad de lógica y pensamiento racional, guiándolos a la verdad de la revelación de Dios. A medida que progresan en su pensamiento racional, todos los humanos se vuelven más como Cristo. Pero a la vez conservan su individualidad y no quedan subsumidos en Cristo. Lo que quiere decir es que esto no es como el hinduismo, que la gota de agua, su identidad se desparece en el mar. Pero uno está en Cristo, pero preserva su integridad individual. Orígenes contribuyó significativamente al desarrollo de la idea de la Trinidad. Señaló que el Espíritu Santo era parte de la deidad y interpretó la parábola de la moneda perdida en el sentido de que el sentido del Espíritu Santo mora dentro de cada persona y que la inspiración del Espíritu Santo era necesaria para cualquier tipo de discurso relacionado con Dios. Orígenes enseñó que la actividad de las tres personas de la Trinidad era necesaria para que una persona alcanzara la salvación. Orígenes también respondía a una obra anticristiana escrita poco antes de su nacimiento por el filósofo griego Celso. La obra de Celso atacaba ampliamente la historia, la filosofía, la profecía y los deberes sociales del cristianismo. Contra Celsos, Orígenes produjo una defensa detallada y poderosamente intelectual del cristianismo, siendo una de las primeras y mejores de la era de la iglesia primitiva. En ella, Orígenes responde a Celso punto por punto, entretejiendo pruebas, lógica y filosofía en apoyo del cristianismo. A la vez, Orígenes ofrece en su obra una evidencia incontestable de su vasta erudición platónica. En contra, Celso menciona más de 130 veces a Platón
En los platónicos, además de referirse a 16 de los diálogos, las alusiones más numerosas son la República, Timeo y las cartas. A pesar de que esté polemizando con el platónico Celso, que Celso también era de la escuela platónica, Orígenes no duda en hablar tan grande Platón. O sea que siempre mantuvo su respeto a Platón y a la vez criticó a Celso por ser un anticristiano. En el libro Orígenes refuta sistemáticamente cada uno de los argumentos de Celso punto por punto y aboga por una base racional de la fe cristiana. Orígenes se basa en gran medida en las enseñanzas de Platón y argumenta que el cristianismo y la filosofía griega no son incompatibles y que la filosofía contiene mucho de lo que es verdadero y admirable, pero que la Biblia contiene mucho más sabiduría que cualquier cosa que los filósofos griegos pudieran comprender. Pero vamos a ir a la obra más importante de Orígenes, y es la Hexapla. Es un estudio comparativo masivo de varias traducciones del Antiguo Testamento en 6 columnas. Hebreo en caracteres griegos, la Septuaginta y las traducciones griegas de Teodosión, un erudito judío, Aquila de Sinope, otro erudito judío, y Símaco. Orígenes fue el primer erudito cristiano en introducir marcadores críticos en un texto bíblico. Marcó la columna de la Septuaginta de la Hexapla usando signos adoptados de los utilizados por los críticos textuales de la gran biblioteca de Alejandría. Un pasaje de la Septuaginta ausente en el texto hebreo se marcaría con un asterisco, y un pasaje encontrado en otras traducciones griegas, pero no en la Septuaginta, se marcaría con ovelo, que es como el signo de dividir o división. El propósito de Orígenes al compilarla era contrarrestar los ataques gnósticos y de los judíos no cristianos contra el cristianismo. Esta obra también proporcionó a los cristianos una guía completa del Antiguo Testamento. Se calcula que el original tenía más de 6.500 páginas y tardó más de 28 años en completarse. También quiero añadir que esta obra también ayudó a los mismos judíos que ayudaron a preservar el Antiguo Testamento y propagarlo a las masas para que la gente tenga conocimiento del Antiguo Testamento. Su intención era obtener la mejor comprensión posible de la letra de los textos sagrados. No obstante, la letra del texto no constituía el principal objetivo de Orígenes. Su objetivo es penetrar el espíritu del texto. Para Orígenes, el texto es inspirado por el Espíritu Santo. O sea que para entender la letra necesita la ayuda del mismo Espíritu Santo. Y él hablaba de para entenderlo es importante también llevarlo, o sea, a través de la oración es parte de su forma de penetrar la letra para entender el sentido de las palabras. Entender la obra de Orígenes puede ser un reto. Creía que todas las escrituras tenían 3 niveles de significado: literal, moral y alegórico, y a menudo exponía varias formas de interpretar un mismo pasaje. Orígenes es un excelente ejemplo de los primeros eruditos de la iglesia que aceptaban interpretaciones no literales de ciertos pasajes, como por ejemplo el relato de la creación del Génesis, que estamos siempre hoy en día escuchando, mira que los cristianos se toman todo super duper literal, pero desde antes, yo diría desde antes de Orígenes, se entendía el uso de la metáfora. De hecho, Orígenes no es el inventor de la metáfora. Yo soy fiel creyente que el inventor de la metáfora fue el mismo Moisés.
cuando escribió el Torah, porque usa, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente. Eso es una metáfora de la justicia, que hay que pagar por el valor del daño que uno ha cometido. Los judíos no se conocían como gente que están sacando ojo a la gente y los dientes de la gente. O sea, eso tomándose literal, no hay una historia, ni una arqueología, ni nada. O sea, y lo mismo con Jesús diciendo, mira, si tu mano te peca, corta la mano. Pues los cristianos entendían perfectamente lo que quería decir Jesús, y no hay una tradición ni una historia de gente manco, pues, sin brazos. O sea, pero lo que hizo Orígenes es, en combinación con la filosofía griega, era seguir ese uso o mecanismo para buscar el entendimiento. Orígenes pensaba de la misma manera de uno mirar a la palabra literal, moral y alegórico. Él lo comparaba con el ser humano, pues, que está compuesto por el cuerpo, alma y espíritu. Y él dice que también de la misma manera la escritura. Pero su preferencia, a pesar de que él fue el autor del Hexapla, que es una de las grandes contribuciones a la civilización occidental, en mi opinión, pero su preferencia era el método alegórico. Y la estructura que él está estableciendo de cómo interpretar la Biblia es la base de cómo se interpreta hoy en día por los eruditos modernos de la Biblia. Pero nadie es perfecto, y a veces él está tan conectado con el método alegórico, pues nadie es perfecto, y Orígenes llegaba a unas conclusiones que no cumplían con su método. Llegó a decir que las almas existían, la creación y unas cosas, pero yo digo esto no porque yo pienso que soy mejor que Orígenes. Si yo estuviera viviendo en el tiempo de Orígenes, yo hubiera sido un bárbaro adorando un árbol, algo así. Pero es que uno, ahora 2000 años después, uno puede pararse en los hombros de Orígenes y los hombros de San Agustín, que no estaba ahí, ni Santo Tomás Aquino, ni nada de esa gente, y con esa línea de estudio uno puede ver estas cosas. Pero en ese momento, Orígenes no tenía la comodidad de decir, mira, aquí está la suma teológica. O sea, el objeto, de acuerdo a Orígenes, y él tiene toda razón, de toda la escritura, su contenido último en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Todo prepara, prefigura o predice a Cristo, por lo que descubrir a Cristo en toda la Biblia es el objetivo. Ahora, eso no significa que a veces la gente leyendo el Antiguo Testamento, que ven a David soplando de la nariz o algo así, leen, mira, ahí está Cristo. O sea, hay que tener cuidado con el uso alegórico, porque no debe estar limitado meramente a lo poético subjetivo, a lo que uno se siente ese día, o un viaje de la imaginación. El método alegórico tiene que ir mano a mano con buscar cómo la gente en ese tiempo, qué es lo que buscaban, cuáles eran sus esperanzas, cuáles eran sus metas, cómo ellos interpretaban ciertas palabras. Por ejemplo, el trono de Dios. Nosotros pensamos, pero qué tonto, Dios no tiene un trono en el cielo. Pero eso es porque para la gente de la antigüedad, los judíos, el trono tiene un significado importante. Hay que buscar qué significa eso. No es al siglo XXI yo pensando en trono e interponer mi idea del siglo XXI de trono encima del texto. Entonces, por eso que el método alegórico pues tiene que llevarlo mano a mano con que cómo piensan la gente de ese tiempo, cómo ellos interpretaban,
Y también importante, cómo los primeros cristianos interpretaban, cómo Jesucristo interpretaba. ¿Ve? Porque él habla de que las escrituras hablan de mí. Pues entonces hay que buscar cómo ellos miraban el Antiguo Testamento. Y ahí es que uno llega a las conclusiones de interpretación correcta. Y vamos a usar el ejemplo en Génesis, que está en el libro. El autor de Génesis, tradicionalmente es Moisés, habla sobre Abraham sacrificando a Isaac. Y Orígenes tiene la intuición correcta que cuando termina ese episodio, hablan de que, o sea, sacrificar el cordero, y entonces él dice, pues el cordero es Cristo. La cosa es que suena quizá un poco como Cristo de momento cayó de paracaídas ahí para uno que no conoce el Génesis. Pero vamos a ver de por qué Orígenes tenía razón. Porque esa historia sobre Abraham lo tiene que conectar primero con la promesa que Dios dio a Abraham, que es a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidos. ¿Okay? Y esa es la llave de interpretación de toda la Biblia. Está ahí. Y los mismos judíos, o sea, los israelitas de anterior y del tiempo de Cristo interpretaban ese pasaje como un pasaje mesiánico. Y eso es cierto. De acuerdo a esa historia, Isaac fue el cordero, literalmente. Pero ¿por qué tiene que ver con Cristo? Porque Cristo es el descendiente de Isaac. ¿Ok? So, ahora, de mi manera de verlo, que yo del siglo XXI, que estoy fascinado con la creación de software y programación, se ve que en el Antiguo Testamento Dios está sentando como un blueprint, una base, para luego crear otra versión 2.0 a base del 1.0. Para Jesucristo ser el Mesías. Y esto lo creen los judíos. El Mesías tiene que tener los atributos de sus antepasados, de los grandes héroes de Israel: Moisés, Elías, David. ¿Pero sabes qué? Isaac también. Porque cuando uno estudia bien esto de hasta el Torah oral de los judíos, uno se da cuenta, y también leyendo la Biblia uno se da cuenta, mira, pero Isaac no resistió. Isaac se entregó, creyó en lo que dijo su padre y dijo, si esto es lo que Dios quiere, tiene que haber una razón importante para hacerlo. Y se ofreció para ser sacrificado. Y ahí fue que Dios dijo, por la fe de Abraham, que no, porque el que va a llevar a cabo el sacrificio verdadero para bendecir las naciones es el Mesías, es Cristo. Y por eso la intuición de Orígenes fue lo correcto. Y es importante que el significado alegórico no sea algo meramente imparcial o meramente poético o un vuelo de imaginación. Hay algo en el texto que está dirigiéndose a su significado verdadero. Entonces hay que trabajar con el texto. Cuando uno interpreta, uno no puede ignorar la letra. Y Orígenes sí dice eso. Hay que tener cuidado, la tentación es bien grande a veces. Es que el ser humano cuando no entiende algo, la imaginación tiende a tomar control y puede llevarlo a un lugar equivocado. Por eso hay que trabajar mucho con el método. O sea, la escritura se debe aplicar personalmente también. ¿Cómo esto aplica a mi vida? Pero que tiene que tener un sentido histórico y teológico para el pueblo de Israel.
porque el pueblo de Israel es el mecanismo de cómo Dios está obrando en el mundo durante el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Es importante conocer la cosmovisión del pueblo en su momento y en el momento de Cristo y de los apóstoles del primer siglo. Y de ahí es donde uno lo aplica personalmente. Y es a través de la historia que Dios obra en el mundo y cambia los corazones. No es meramente unas palabras que hace uno sentir feliz. Por eso hay que buscar genuinamente el sentido de la palabra que siempre fue interpretado de tal forma en anticipación al Mesías. Porque es ahí donde se encuentra la esperanza de no solamente un pueblo entero, sino para el mundo entero. Ahora, Orígenes también estudió todo el Nuevo Testamento, pero especialmente la epístola del apóstol Pablo y el Evangelio de Juan, los escritos que Orígenes consideró como lo más importante y autorativo. Y compuso 5 libros sobre un comentario sobre el Evangelio de Juan. También escribió los primeros 8 libros de su comentario sobre el Génesis y los Salmos y Lamentaciones. Y escribió 2 libros sobre la resurrección de Cristo. Orígenes es la principal fuente de información sobre el uso de los textos que luego fueron canonizados oficialmente como el Nuevo Testamento. La información utilizada para crear la Carta de Pascua de finales del siglo IV, que declaraba los escritos cristianos aceptados, probablemente se basó en la lista descrita en la historia de la Iglesia de Eusebio, que principalmente se basaban en la información proporcionada por Orígenes. Orígenes no es el creador de la idea del canon bíblico, pero ciertamente de los fundamentos filosóficos y de interpretación literaria, él contribuyó a la formación del canon. Lo que más principalmente contribuyó es el uso del Nuevo Testamento en la liturgia. Pues los libros que se usan y tienen credibilidad a la gente, pues esos son los libros que terminaron siendo parte del Nuevo Testamento. Orígenes señaló expresamente que el Antiguo y el Nuevo Testamento deben leerse juntos y de acuerdo a las mismas reglas. Orígenes además enseñó que existen de que de esas 3 formas que he hablado, aplica también para interpretar el Nuevo Testamento. Según Orígenes, hay 2 tipos de literatura bíblica que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Historia, hay 3 tipos. Historia, narrativa o nomothesia, que es prescripción ética. Pero hoy en día se ha podido identificar más clases porque hay con relatos apocalípticos, proféticos. También se ha puesto proverbios quizás o salmos como algo un poco diferente. Y parte de la interpretación de la escritura hoy en día es conocer el género del libro particular. Porque hay libros que están hechos como historias, pero hay otros libros que tienen otro contexto o otro género, y hay que buscar la interpretación para saber el género. Con el tiempo, Orígenes estuvo en conflicto con el Imperio Romano. Poco después del año 251, una plaga arrasó Roma y el emperador Decio culpó a los cristianos por no rendirle culto como ser divino. Durante la persecución de Decio, Orígenes fue encarcelado y fue brutalmente torturado, pero se le mantuvo vivo intencionalmente con la esperanza de que se retractara de su fe. Fiel a su reputación, Adamantios sigue siendo un hombre de acero y fue liberado de la prisión cuando murió el emperador Decio. Desafortunadamente, el cuerpo de Orígenes no había resistido la tortura tan bien como su fe y murió a causa de sus heridas poco tiempo después. Orígenes dedicó su vida a hacer que la evidencia, la razón y la escritura fueran accesibles al mayor número de personas posible. Su legado es una excelente respuesta a cualquier afirmación de que el cristianismo primitivo era superficial, supersticioso o anti-intelectual. Orígenes es una de las figuras más importantes de la iglesia primitiva.
Benedicto XVI expresó admiración por Orígenes, describiéndolo como un sermón como parte de una serie sobre los padres de la Iglesia como una figura crucial para el desarrollo integral del pensamiento cristiano. Un verdadero maestro y no solo un brillante teólogo, sino también un testigo ejemplar de la doctrina que transmitió. Concluyó su sermón invitando a su audiencia a acoger en sus corazones la enseñanza de este gran maestro de la fe. ¿Preguntas? ¿Dudas?